Ya desde las primeras décadas del siglo pasado, los pastores calvinistas ya estaban denunciando los errores de los nuevos métodos de evangelismo, entre comillas, o más bien, los nuevos métodos de captación de personas para las iglesias de ese tiempo. Sí, ya desde el siglo pasado, desde las primeras décadas del siglo pasado, ya los pastores reformados estaban denunciando estos métodos. Y ya desde principios del siglo pasado, ya se estaba denunciando una creciente obsesión por los resultados numéricos, es decir, por los números y las iglesias numerosas en el evangelicalismo. Pero esta obsesión por los números en las iglesias no hizo más que crecer durante todo el siglo pasado y se desarrolló en el pensamiento evangelical a tal grado que se convirtió en un poderoso paradigma eclesiástico que, dada nuestra inclinación natural al orgullo y a la megalomanía, proliferó hasta tenerse como una verdad incuestionable en el evangelicalismo de nuestro tiempo. Y en efecto, hermanos, si esto comenzó desde principios del siglo pasado, hermanos, todo el siglo pasado se desarrolló de tal forma que hoy en día en el evangelicalismo de nuestro tiempo se considera una poderosa verdad que las iglesias deben crecer numéricamente y deben crecer exponencialmente, o si no, para ellos piensan y dicen, no es una iglesia o Dios no está allí. Una clara muestra de ello es aquel pastor de la mega iglesia en Guadalajara que dijo en una ocasión a uno de sus enviados, no sabemos si decir que misioneros, pero a uno de sus enviados le dijo, si en 6 meses no tienes al menos 20 personas, cierra todo y te vienes, ahí no hay fruto. De hecho, esperaba que en 6 meses hubiera 50 personas y era su instrucción. Si en 6 meses no hay estas 50 personas, ya te la perdonamos, a ver si algunas 20, entonces cierra todo y nos te vienes porque eso no va a prender, no va a funcionar. Miren cómo ha moldeado entonces el pensamiento y aún el pensamiento de lo que hoy el evangelicalismo llama las misiones. Este paradigma numérico. Y ha sido ese ambiente de competencia lo que ha llevado a los misioneros y pastores del evangelicalismo de nuestro tiempo a adoptar cualquier estrategia de mercadotecnia que les ofrezcan, a implementar cualquier método de crecimiento que llegue a sus manos con tal de aumentar el número de los asistentes a sus congregaciones, porque esto se ha vuelto una competencia. Porque el evangelicalismo vive literalmente en una competencia por ver quién tiene más personas en sus congregaciones. Pero la tragedia de todo esto no radica solo en el haber introducido al mundo y sus estrategias humanas y sus filosofías materialistas dentro de la iglesia, sino que también radica la tragedia en el hecho de que al hacer esto, al introducir estas estrategias humanas y estas filosofías materialistas, desecharon el modelo bíblico. Cuando tomaron eso y lo adoptaron y lo introdujeron en la iglesia, desecharon el modelo bíblico, desecharon el método del Señor para hacer crecer y edificar a la iglesia y desecharon también a la piedra del ángulo. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo está afirmando allí en Mateo 21:42. Acompáñenme por favor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo
capítulo 21, versículo 42. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hasta ahí. El día de hoy, hermanos, vamos a exponer la enseñanza de este versículo en 3 partes. Vamos a ver primeramente la piedra que desecharon los edificadores. En segundo lugar, vamos a ver la piedra fundamental. Y por último, vamos a ver la sentencia a los que desecharon la piedra. Vayamos a nuestro primer punto, hermanos, la piedra que desecharon los edificadores. Para hacer un poco de contexto sobre el versículo que acabamos de leer, hermanos, debemos precisar que en este momento, es decir, para el momento en que el Señor está diciendo estas palabras, nuestro Señor ya ha entrado en Jerusalén montado sobre aquel pollino. ¿Se acuerdan? Él ya entró en Jerusalén, lo recibió el pueblo, puso las palmas y sus mantos para que pasara. Ya estuvieron diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y también recientemente, hermanos, nuestro Señor, al decir estas palabras, un poco antes, Él acaba de volcar las mesas de los cambistas y corrió a todos los mercaderes del templo. Y como ustedes recordarán, los fariseos se acercan a él y le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? Entonces el Señor les hace otra pregunta sobre Juan el Bautista y ellos dicen: no lo sabemos. Y el Señor les dice: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Entonces los fariseos están encendidos, los sacerdotes, los del Sanedrín, los ancianos, quieren matarle. Lucas en este mismo pasaje nos dice que ya procuraban matarle desde entonces. Entonces, él está pues en Jerusalén y los fariseos y los sacerdotes y todos los ancianos ya están pensando cómo matarle. De hecho, enseguida de este relato que leímos hace un momento, es cuando ellos envían a algunos para preguntarle sobre si es lícito dar tributo al César, ¿se acuerdan? Y cuando ellos hacen esto, lo hacen porque quieren agarrarlo en algo para matarlo, según ellos, legítimamente, entre comillas. Mi punto de todo esto es que tengamos bien claro y en cuenta que ellos ya están acechando al Señor para matarlo. Y cuando se acercan a escucharlo predicar, no es porque ellos quieren oír al Señor lo que quiere enseñarles. Ellos se están acercando para ver si hayan algo malo en sus palabras para acusarlo, condenarlo y matarlo. ¿Me siguen? Pero nuestro Señor Jesucristo, sabiendo esto, Él les lanza una de las admoniciones más solemnes de todo su ministerio por medio de una parábola. La parábola conocida como la de los labradores malvados. Los versículos anteriores al versículo 42 que acabamos de leer son precisamente eso, como leímos hace un momento. El Señor sabiendo que lo quieren matar y se reúnen esos que lo quieren matar, el Señor aprovecha y les dice: ok, ya que están aquí, les voy a decir una parábola. Había un hombre, un señor que plantó una viña, cavó un lagar y entonces arrendó su viña a unos viñadores y se fue. Al tiempo que era necesario recoger los frutos, envió a sus servidores, ustedes recordarán, esos labradores
A uno golpean, a otro matan y a otro apedrean. Luego el Señor manda a otros servidores para recoger el fruto de su viña y le sucede lo mismo. Después termina y dice, voy a mandar a mi hijo, a este le harán caso. Pero leímos que estos labradores malvados lo que hacen cuando ven al hijo, dicen, este es el heredero, hay que matarlo y nos quedamos con la viña. Seguramente debió ser una viña muy grande que daba muchos frutos. Entonces, enseguida que les acaba de decir el Señor esta parábola, luego les pregunta y les dice, ¿qué creen ustedes que hará el Señor de la viña a esos labradores malvados que no solo mataron a sus siervos, sino mataron a su propio hijo? ¿Qué creen que les va a hacer? Y los sacerdotes y los fariseos, los líderes religiosos del pueblo, le contestan, pues a los malvados los matará sin misericordia y entonces dará su viña a otros que le den el fruto. Miren, hermanos, qué cosa tan impresionante. Ellos mismos están razonando lo que sería justo y ellos mismos están pronunciando su propia condenación. Entonces el Señor les responde, miren qué bien respondieron. Y luego les dice, entonces ¿acaso nunca leyeron que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Esta parábola, pues, es una de las parábolas más impresionantes por la crueldad de los labradores y por la clara asociación que nuestro Señor Jesucristo está haciendo con los líderes religiosos de la nación judía a estos labradores malvados. Y conociendo entonces el Señor las intenciones que ellos tienen de querer matarlo, Él les dice, ¿nunca leyeron en las Escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿Están entendiendo entonces aquí el significado que el Señor les está diciendo? Ellos quieren matarlo y el Señor, no directamente, pero a través de la parábola y del Salmo les dice, ustedes quieren matarme, ¿verdad? Pero nunca leyeron que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal. Él les está diciendo, ustedes me están desechando. Ustedes me están matando, yo soy ese hijo y ustedes son esos labradores. Pero ¿saben? Esa piedra que ustedes ahora están desechando, porque en sus corazones ya lo habían matado, porque lo deseaban matar, solo estaban esperando el momento y la oportunidad. Dice, así ha venido a ser cabeza del ángulo. Y tal vez alguno todavía se estaría preguntando qué relación tienen las palabras de nuestro texto con la parábola que acabamos de leer, la parábola de los labradores malvados. Noten que el versículo 45 nos informa que los sacerdotes y los fariseos entendieron claramente el símbolo de esta parábola. Pues dice el texto, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos, miren, entendieron que hablaba de ellos. Y esto es impresionante, hermanos, porque ellos no podrán clamar inocencia en el día del juicio, porque ellos entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Lo que ocurre aquí entonces es que nuestro Señor Jesucristo ha condensado la enseñanza del Salmo 118 en la parábola que les acaba de decir. Y por eso finaliza con la misma conclusión del Salmo. El Salmo 118 está hablando de los enemigos que quieren matar al Señor, pues es un salmo profético, veíamos. Entonces lo que el Señor está haciendo es darles la enseñanza del Salmo 118 con la conclusión del Salmo 118. Y como ellos eran personas instruidas y se sabían el Salmo 118 de memoria, entonces ellos estaban entendiendo, el Salmo 18 habla de alguien que quiere matar al autor del Salmo y lo han querido matar, pero ha confiado en el Señor. Y entonces el Señor les está diciendo las mismas cosas
por medio de una parábola, y para que ellos relacionen esto, les da la conclusión del Salmo. ¿Nunca leísteis que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿Sí me estoy explicando? El Señor está entonces relacionando en la mente de los fariseos la enseñanza del Salmo 118 y la enseñanza de la parábola que les acabo de decir. Les está diciendo, lo que dice el Salmo 118 es lo mismo que les estoy diciendo en esta parábola. Y la conclusión de las dos cosas es que ustedes están desechando la piedra angular. Así pues, el Señor, sabiendo que ha entrado a Jerusalén a morir y sabiendo que los dirigentes religiosos de la nación son los que lo quieren matar, entonces les dice esas palabras. Es como si les dijera, ¿no saben que lo que ustedes se han propuesto hacer es desechar la principal piedra, cabeza del ángulo? Como ellos ya estaban ahí escuchándolo, pero no para oírlo, no para aprender, sino para matarlo, Él les está diciendo, ¿no saben lo que ustedes están haciendo es desechar la piedra? Con ese deseo de matarme, ustedes están desechando la piedra. ¿No saben que al matarme ustedes a mí están desechando la roca principal de los planes de Dios para la salvación de su pueblo? ¿Por qué quieren aún así matarme? Esto es escalofriante, hermanos, porque no es que el Señor está defendiendo su vida en ese sentido, sino que les está diciendo, ustedes quieren matarme, pero sepan que si ustedes me matan, ustedes están desechando la roca principal de los planes de Dios para salvación. ¿No saben ustedes que al desecharme ustedes a mí como el Mesías prometido, ustedes están desechando la roca principal de los planes de Dios para la salvación de su pueblo? Noten aquí que el Señor les está reconociendo a ellos como los edificadores. En la parábola, el Señor les está reconociendo a ellos como los edificadores. Y les dice, ustedes son los edificadores. Por eso el reino de los cielos será quitado de ustedes. Ustedes son esos edificadores. ¿Y quiénes son los edificadores? Los que están supuestos a construir. Los que están supuestos a edificar. Los edificadores son los que están dispuestos a elevar el edificio del reino de Dios. Y el Señor les está diciendo, miren, qué ironía. Ustedes son como los líderes religiosos, ustedes son los que están supuestos a edificar el reino de Dios, pero yo soy la piedra principal de ese reino y ustedes lo están desechando. Ustedes están desechando esa piedra principal. Por eso dice el verso 43, ¿están allí? Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Pero, ¿por qué en la metáfora de la edificación, la construcción del reino de Dios sería quitado de ellos? Porque ellos, a pesar de que eran los edificadores, no quisieron edificar con la piedra que Dios proveyó para levantar el edificio de su reino. La razón por la que el Señor los ha quitado de allí es porque llegó la piedra angular, la piedra principal, que siendo ellos los edificadores debían tomar esa piedra y con esa piedra edificar y construir el reino de Dios, la desecharon. Pero vamos a ver un poquito más adelante que esto también es una metáfora, hermanos, de lo que está aconteciendo hoy en día. Los edificadores, los líderes religiosos en el evangelicalismo han seguido desechando esta misma piedra del ángulo.
En el diseño arquitectónico que nuestro Señor toma como metáfora, la piedra del ángulo es aquella piedra principal que sostiene y adorna los arcos de la antigüedad y que se yergue en lo más alto de estas edificaciones. ¿Han visto ustedes los arcos que se construían de piedra en la antigüedad? En aquel tiempo y en muchas civilizaciones no se usaba el cemento como tenemos hoy en día. Y muchas de esas construcciones solamente se armaban, hermanos, por equilibrio de fuerzas, por física. Entonces colocaban las piedras de los arcos y todo ese arco convergía en la piedra angular. La piedra angular era la piedra que estaba en medio arriba del arco y por lo general era una piedra que también servía de adorno. Esa piedra recibía las fuerzas de un lado y del otro y las soportaba y las mantenía todo el cuerpo unido. Esa piedra angular, entonces, el Señor toma esa metáfora de allí para decir que Cristo aquí entonces es el que sostiene, y no solo sostiene, sino que también adorna la iglesia. Si esta piedra no cumple los requerimientos de dureza, de dimensiones y de forma y de diseño, todo el arco se viene abajo. Y todo lo que se ha trabajado en el arco se pierde, hay que volverlo a hacer. Y ahí está la metáfora, hermanos. En eso consiste esta metáfora, en la centralidad de la persona y de la obra de Cristo, en la labor de la edificación de la iglesia, en la labor de la construcción de la iglesia verdadera. Esta parábola nos está enseñando la centralidad de la persona de Cristo en el levantamiento de la iglesia verdadera, que Cristo es esa piedra única, perfecta, y que si se saca esa piedra de allí, toda la iglesia se viene abajo. Toda congregación se viene abajo. Si esa piedra es desechada, si esa piedra es quitada de en medio, todo lo que se hizo, aunque se haya hecho bien en la antigüedad, se viene abajo. Para muestra clara de ello, hermanos, allí tenemos al mismo catolicismo o a muchas otras congregaciones antiguas que en su momento pudieron ostentar una cierta genuinidad o rectitud en la doctrina o en la moral. Vemos, por ejemplo, que en los primeros concilios, lo van a ver ustedes más adelante, en los primeros concilios los llamados padres apostólicos están luchando por la verdad y por la fe, pero después, hermanos, de todo lo que ellos construyeron, esta iglesia saca aún del ángulo del centro a Cristo, pone otras cosas y entonces cuando Cristo es sacado de allí, todo se viene abajo. Y así, hermanos, así los inicios de una iglesia hayan sido sanos, hayan sido buenos, hayan sido bíblicos, si luego se saca esta piedra angular de allí, todo el edificio se vendrá abajo. Toda congregación se vendrá abajo, hermanos, estrepitosamente. Y ojo, venirse abajo no significa que se va a desbaratar la congregación y ya todos van a quedar esparcidos. No, esa congregación podrá seguir allí por años y tal vez hasta siglos, pero ya sin ser iglesia. Ahorita vamos a ver cómo. Si el conocimiento, ojo con esto, si el conocimiento de la persona de Cristo por medio de su palabra es sustituida en las congregaciones por los típicos mensajes sensibleros, por los mensajes motivacionales o por los mensajes que ahora llaman relevantes para la juventud o para la sociedad,
entonces se ha desechado la piedra angular y central de toda la predicación, y solo es cuestión de tiempo para que todo lo demás se derrumbe. Cuando el hablar sobre la persona de Cristo deja de ser, hermanos, la prioridad y la enseñanza en una iglesia, entonces, y en su lugar se sustituye por mensajes sensibleros, motivacionales o relevantes, porque miren qué palabra tan malvada, hermanos, en el contexto evangelical es esta. Porque cuando ellos dicen relevantes, están diciendo, es que hablar de Jesús y de Cristo ya no es relevante, ya a nadie le interesa, todos se aburren, mejor hay que hablar de cosas que le interesen a los jóvenes, cosas que le interesen a la sociedad, sobre, no sé, cómo mejorar tu autoestima, o cómo esto, cómo lo otro, y Cristo queda ausente. Cuando Cristo es sacado de ahí para meter esas cosas, hermanos, solo es cuestión de tiempo para que todo lo demás se derrumbe. Si la predicación de la obra de Cristo es sustituida por llamamientos sensibleros, humanistas, antropocéntricos a los incrédulos para venir a la iglesia y para convertirse, entonces se ha desechado la piedra angular y central del evangelio, y todo lo que se construya sobre esta está destinado a derrumbarse tarde o temprano. Si no es Cristo nuestro mensaje y nuestro llamamiento a los incrédulos, hermanos, todo eso, lo que se construya sobre eso, se derrumbará. Porque hoy en día la gente se llama para que venga a recibir su milagro, para que venga a recibir su sanidad, para que venga a recibir que se le terminen sus problemas, se le resuelvan sus problemas. ¿Y dónde está Cristo en todo eso? Ha sido desechado de esos mensajes. Y cuando Cristo es desechado, la piedra angular es desechada, entonces todo el edificio se va a venir abajo. Si la operación, hermanos, si la operación de la obra de Cristo en el interior de los creyentes es sustituida por los procedimientos humanos como la oración del pecador, el bautismo en agua, la antigüedad en una iglesia, el conocimiento doctrinal, etcétera. Si todo eso sustituye a la verdadera obra de Cristo salvando en el corazón, en el interior de la persona, entonces se ha desechado a la piedra angular y central del evangelio, y se ha desechado también todo esto a la iglesia misma. Y todo lo que se construya sobre eso está destinado al fracaso eterno. Porque cuando se sustituyó la verdadera obra de gracia en el corazón, salvando verdaderamente en el interior, y se sustituyó por la oración del pecador, por ejemplo, haz tu oración y repite conmigo, y ya que terminó, ¿fuiste sincero? Sí, entonces eres salvo. ¿Qué se está haciendo ahí? Se está sustituyendo la obra de Cristo por otra cosa. Se está desechando a Cristo, se está desechando la piedra angular. Cuando alguien dice, ya si te bautizas, entonces cuando sales del agua sales salvo. Se está desechando la obra de Cristo y se está desechando a Cristo. Se está desechando la piedra angular y todo lo que se construya sobre eso, hermanos, está destinado al fracaso eterno. Y decimos eterno porque ese fracaso no se manifestará de manera literal y terrenal necesariamente, como les decía, con la destrucción de esas congregaciones. No, esas congregaciones seguirán existiendo y seguirán atrayendo personas y tal vez cada vez más y más y más, pero están muertas. Cristo no está allí.
por lo que esta piedra, en ese sentido, no solo es angular, sino también es fundamental. Pero pasemos a nuestro segundo punto para considerar a manera de paréntesis esto. Nuestro segundo punto es un paréntesis sobre esta misma piedra que han desechado, la piedra fundamental. Pues nuestro Señor Jesucristo también dijo en Mateo 16:18, ustedes se lo saben de memoria, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice la palabra. Esta misma roca, hermanos, esa que es angular, también es fundamental. En la figura que nuestro Señor Jesucristo nos provee aquí, Él es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, por lo que, por obvias razones, esta es una roca fundacional, es decir, Cristo es una roca fundamental, es decir, es una roca de cimiento. Porque no nos vamos ahora a tomar el tiempo para demostrarles el significado de estas palabras. Cuando el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca, sabemos que no le está diciendo a Pedro, ¿verdad? Todos estamos ya claros en esto. No es que el Señor estará edificando la iglesia sobre Pedro, no, Él está diciendo, yo soy esa roca y sobre mí la iglesia será edificada. Estamos ciertos en eso, ¿verdad? Y si el Señor es una roca sobre la cual se va a edificar una iglesia, entonces debemos imaginar, hermanos, debemos imaginar una piedra así gigantototota, larguísima, gruesísima, sobre la cual se va a edificar una grande catedral. ¿Me están siguiendo? Porque si Él es la roca sobre la que se va a edificar la iglesia, entonces es ese tipo de pedernal, o sea, una roca inmensísima sobre la cual se puede edificar una gran catedral. ¿Me explico? Él es ese cimiento. Está diciendo, yo soy el cimiento sobre la cual la iglesia se debe edificar. Y noten que la enseñanza es la misma que la metáfora anterior. Yo soy la roca sobre la que se debe edificar mi iglesia. Sin mí, todo lo que se edifique fuera de mí, está diciendo el Señor, se derrumbará y no servirá. De manera que Él está diciendo que todos aquellos propósitos, motivaciones e intenciones por los que se pretenda plantar o edificar una iglesia que no sean Cristo, que no sea la gloria de Dios, están construyendo sobre arena. ¿Me siguen? Si Él es la roca, Él es el cimiento y Él es el fundamento, esto entonces nos está diciendo que Él debe ser la razón para plantar o fundar una iglesia. Él debe ser la base de toda la plantación y la fundación de la iglesia. Por lo que entonces todos aquellos propósitos, motivaciones e intenciones que no sean Cristo, entonces están fundando en otra cosa. ¿Me explico? Están plantando su iglesia, pero en otras motivaciones, con otros propósitos, con otros objetivos, con otra cosa en la mente. Y entonces están edificando sobre arena. Y al estar construyendo sobre arena, recuerden la parábola, cuando venga la tormenta, cuando vengan los ríos, ¿se acuerdan? Cuando venga la tormenta, ¿cuál? La tormenta del juicio final, perderán y será grande y eterna su ruina.
Porque en esta metáfora, hermanos, que luego el Señor también nos da sobre aquel que edifica su casa sobre la roca y el que edifica su casa sobre la arena, muchas veces la tomamos para decir que no, que debemos fundamentarnos en Cristo para que cuando vengan los problemas entonces no nos afecte, etcétera, etcétera. Y no, es una mala aplicación. Sin embargo, la enseñanza de la parábola, hermanos, es que cuando se fundamenta ya sea o una profesión de fe o una iglesia en otra cosa que no sea Cristo, esos vientos, esos ríos, esa tormenta que vendrá, no son problemas terrenales aquí, sino se trata del juicio final. El Señor está hablando del juicio final, no de problemas que vayan a venir en esta tierra. Por lo que el Señor está diciendo en ese sentido, que ¿cómo vamos a saber que una iglesia fue desechada o que construyó al final en arena y no en Cristo? Pues lo vamos a saber hasta que estemos, es decir, lo vamos a saber ciertamente hasta que estemos del otro lado de la eternidad. Y en ese sentido, válgame la expresión, ese es el problema. El detalle aquí es que esa tormenta y esos ríos que probarán las casas no están supuestas a ocurrir en esta era, sino hasta el final del siglo. Y por eso esas congregaciones pueden continuar existiendo y pensando que Dios está con ellos, pero están edificados sobre la arena. Mira, no nos ha pasado nada. Si estuviéramos mal, ya hubieran venido los ríos y los vientos y nos hubieran llevado. No, pero los ríos y los vientos no son en este mundo, serán allá. Serán en la eternidad, cuando debemos de dar cuenta sobre todo lo que hicimos, sobre nuestras motivaciones, sobre si estaba Cristo como la base, no solo de nuestra iglesia, sino también de nuestra profesión de fe personal. ¿Sí me explico? Y eso es lo que genera la confusión hoy en día, hermanos, de muchas personas que están confundidos y dicen, pero entonces, si están mal, pues ¿por qué no le ha caído un rayo a la iglesia y los ha partido en pedazos? No, hermanos, el Señor no actúa así. El Señor ha dejado en su propósito muchas de estas cosas para el día final. ¿Por qué no cayó un rayo y partió a Hitler cuando todo estaba en pleno auge en la Segunda Guerra Mundial? Dios determinó darle su castigo hasta el día final, así como a muchos de los perversos y a todos de manera general. ¿Me explico? Por lo tanto, debemos dejar de estar esperando que caigan rayos sobre las personas o sobre las iglesias que han abandonado al Señor, porque el Señor ha dejado ese castigo hasta el final. Muchas veces, ciertamente, el tiempo produce que estas congregaciones terminen disueltas, pero aún, hermanos, aún eso, en todo caso, tampoco es estrictamente hablando una prueba de que el Señor los había abandonado, porque muchas iglesias verdaderas terminaron rotas, destruidas por el hambre, por la persecución, por la guerra y por muchas cosas. Iglesias verdaderas. ¿Me están siguiendo? No se trata entonces, no podemos entonces encontrar un parámetro terrenal con el que pudiéramos medir que una iglesia, en este caso, ha sido cimentada sobre Cristo o sobre la arena, sino el parámetro es espiritual. Es la persona de Cristo mismo. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo también está diciendo en estas palabras, cuando Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él también está diciendo, yo edificaré mi iglesia. ¿Se dan cuenta?
Él está diciendo, yo edificaré mi iglesia. Nadie más puede edificar la iglesia de Cristo sino Cristo mismo. Ojo con esto, hermanos. Nadie más puede construir la iglesia de Cristo sino Cristo mismo. Y en ese sentido, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, solamente es aquella que ha sido edificada enteramente por Cristo. No la que ha sido edificada, es decir, acrecentada, levantada por los métodos humanos, sino la que ha sido edificada y levantada por Cristo. Aquí Cristo está diciendo, yo edificaré mi iglesia. Yo no necesito de tus ideas, dice el Señor. Yo no necesito de tus aportaciones para mejorar mis métodos, para atraer personas. Yo edificaré mi iglesia. En ese sentido, el Señor está diciendo, yo voy a salvar a todos los que yo haya de salvar, y los voy a salvar y los voy a atraer uno a la iglesia conforme a los propósitos de Dios, conforme a lo que Dios haya querido o haya determinado hacer. En algunas épocas el Señor querrá que su iglesia sea numerosa, en otras épocas querrá que su iglesia sea pequeña y que sea perseguida, en algunos lugares querrá que tenga más salvos, otros menos, y todo eso depende de la soberanía del Señor. ¿Sí me explico? Esto quiere decir que el Señor no ha determinado salvar la misma cantidad, digámoslo así, de mexicanos que de estadounidenses. No, eso no es así. El Señor no ha querido, por ejemplo, salvar la misma cantidad, en este caso de potosinos, que de veracruzanos, o de jaliscienses, o de cualquier otro estado. No, hermanos, no es la misma cantidad ni es la misma proporción. Ahí está la soberanía de Dios. Pero cuando nosotros nos metimos en la cabeza esas ideas de los números, estamos esperando que aquí en China todo sea igual. Entonces con eso estamos destruyendo también la soberanía de Dios. ¿Me explico? De manera que cuando es el hombre el que introduce las técnicas de mercadotecnia, de humanismo, de antropocentrismo para atraer personas a la iglesia, es el hombre el que está edificando a la iglesia y no Cristo. Cuando se da por bueno o por salvo todo aquel nada más porque se acerca a la iglesia, porque dijo su oración del pecador, porque se bautizó y entonces se le da como cristiano, se dice, véngase, ya es parte de la iglesia, está edificando. Sí tenemos claro eso, ¿verdad? Está edificando, pero está edificando él, sin Cristo. ¿Me explico? Ahí no está edificando Cristo, está edificando él. Y cuando el hombre introduce estrategias humanas para aumentar sus seguidores o su influencia, sobre todo ahora con esto de las redes sociales y el internet, es el hombre el que está edificando su iglesia y no Cristo el que está edificando su iglesia. Cuando el hombre adopta e implementa los modelos humanos de crecimiento, los grupos sociales de damas, de jóvenes, de niños, o cualquier otra estrategia humana para mantener o aumentar los números de los asistentes a su congregación, es el hombre el que está edificando la iglesia y no Cristo. Es el hombre el que está edificando su propia iglesia y no es Cristo el que está edificando la suya. ¿Sí me explico? La de él. El número de los elegidos está ya determinado por Dios, hermanos. Y fue ya entregado a Cristo.
Por lo que no se trata entonces de una competencia para aumentar los números, para gloria de los líderes y de los dirigentes. El número de los creyentes está ya determinado y es Cristo el que los va a traer, el que los va a salvar y el que los va a traer. Así que no se trata de una competencia por aumentar los números, porque esa competencia para aumentar los números solo responde a la gloria de los líderes y la gloria de los dirigentes, porque miren cómo se regodean en eso. Escúchenlos regodearse en esas cosas. ¿Para qué lo hicieron? Para su propia gloria. ¿Para qué edificaron? Para su propia gloria. Entonces, ¿qué edificaron? Su propia torre de Babel. Miren entonces a estos labradores malvados. Los labradores malvados en la parábola, ellos solo querían el fruto para ellos mismos. ¿Se fijan? ¿Por qué fue que mataron a los siervos? ¿Por qué mataron al hijo? Porque querían el fruto para ellos. Qué interesante, hermanos, ¿no les parece? Y miren a los líderes hoy en día. ¿Para qué trabajan? Quieren el fruto para ellos, para su gloria, para su satisfacción, para su megalomanía. Pero veamos por último, hermanos, la sentencia del Señor a estos edificadores terrenales, megalómanos y malvados. Y pasemos a nuestro tercer y último punto, la sentencia a los que desecharon la piedra. Si no han perdido Mateo 21, dice el versículo 43. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Miren la sentencia, hermanos. Recuerden que la parábola que leímos es dada a los líderes religiosos de la falsa religión. El hecho de que ellos hubieran desechado a Cristo significó su expulsión de los propósitos divinos para la edificación de la iglesia neotestamentaria. El Señor estaba por edificar, para comenzar la edificación de la iglesia neotestamentaria. Pero viene con la piedra angular y los edificadores desechan la piedra angular con la que el Señor construiría su iglesia. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué les dice? Les voy a dar otra oportunidad, les voy a dar otra chance para que vean que soy bueno, como predican hoy en día. Les voy a dar otra oportunidad. Ándenles. Escójanme porque yo soy la piedra angular. ¿Hizo eso el Señor? No, el Señor los desechó. Y eso, que ellos hayan desechado al Señor, significó que ellos fueron expulsados de los propósitos divinos que tenía el Señor para edificar su iglesia en el Nuevo Testamento. Él tenía un plan. Y que ellos hayan desechado la piedra los eximió de ese plan. ¿Sí? Ellos podían seguir con su religión, pero ya no con la salvación, con el plan salvador de Dios para este mundo. Porque noten, de hecho ellos siguieron con su religión y la religión judía está en pie hasta el día de hoy.
pero esos edificadores ya fueron desechados. Y la salvación ustedes ya no la van a encontrar en el judaísmo, porque al desechar ellos la piedra angular, desecharon también a Cristo. Y al desechar a Cristo, eso significó que fueron eximidos de los propósitos salvadores de Dios. ¿Entonces? De manera que todo aquel que desecha esta piedra angular, todo predicador, todo ministerio, toda congregación que desecha la piedra angular, también es eximida de los propósitos salvadores de Dios. ¿Me están siguiendo? Así que la amenaza que fue dada a aquellos labradores malvados es la misma que se da hoy para todos aquellos que han desechado a Cristo, cambiándolo por motivaciones, propósitos, modelos, métodos y estrategias mundanas para pretender edificar la iglesia, edificar entre comillas, la iglesia de Cristo. Así como los líderes religiosos de la falsa religión, el haber desechado a Cristo les significó la expulsión de los propósitos divinos en la edificación de la iglesia neotestamentaria, así los líderes religiosos del evangelicalismo de nuestro tiempo, a ellos también les costará el candelero mismo de sus iglesias, si es que alguna vez tuvieron ese candelero, y su subsecuente participación de los propósitos salvadores de Dios para su pueblo. Es decir, si hoy en día las congregaciones desechan a Cristo para implementar los modelos humanos, ellos les va a ocurrir lo mismo que aquellos otros edificadores. Ellos estaban supuestos a edificar para salvación, pero serán desechados. Serán desechados primeramente como iglesia porque Cristo ya no está ahí, y vimos que cuando la piedra angular se saca, ¿qué pasa con todo el edificio? Se derrumba y se viene abajo. No significa que desaparece esa congregación, no, se derrumba espiritualmente y se convierte en un club social. ¿Y qué más sucederá? Que no solo eso, sino que ellos son apartados, esa congregación es apartada de participar en los propósitos salvadores de Dios para su pueblo. En otras palabras, ellos, o a través del trabajo de ellos, ya nadie viene a ser salvo. Porque eso aconteció con los judíos. Por medio del judaísmo y la predicación del judaísmo, nadie viene a ser salvo. Cristo no está allí. Está de hecho completamente ausente de ellos. Miren esa religión muerta. Y que tiene, de hecho, desde que desechó la piedra angular, tiene más de 2000 años viviendo. Y miles de congregaciones por todo el mundo. Pero fue destruido. Cuando quitó la piedra angular, cayó estrepitosamente. Pero miren cómo en el aspecto terrenal, material, sigue allí y permanece y permanecerá, de hecho, hasta la venida del Señor, lo más probable. Noten entonces que no debemos esperar una desaparición literal de esas congregaciones, que dejen de existir. No, pueden seguir existiendo por siglos. Y vimos ahí milenios, 2 milenios al menos, y desde que desecharon a la piedra. Esta es la razón por la que esas congregaciones que han desechado a Cristo
se llenarán de asistentes, pero no de convertidos. Esas congregaciones que han desechado a Cristo se llenarán de asistentes, pero no de convertidos, no de cristianos salvos. Por lo que, en ese sentido, los métodos y estrategias numéricas de crecimiento mundano funcionan. Mírenlo, hermanos. En ese sentido, los métodos y estrategias de crecimiento mundano funcionan. Sí, funcionan. Funcionan porque atraen gente, mas no a ser salva. Porque la roca de la salvación ya ha sido desechada de ellos desde que se apartaron y adoptaron esos métodos, o quizás desde antes. Pero funcionan esos métodos para atraer asistentes, pues allí nada más a sentarse, a reunirse, pero no a ser salvos. Porque ya, como hemos estado viendo, ya que ellos son desechados de los planes salvadores de Dios, esos que asistan no van a poder encontrar salvación allí. Solo encontrarán un club social, una nueva religión a la cual adherirse. Se cambian de religión. Por lo que desechar la piedra angular, la roca de la salvación, al cambiarla por los métodos mundanos de mercadotecnia, lo único que puede traer es la más grande desgracia y terrible calamidad para la iglesia, que es que le sea retirado el candelero de tales congregaciones, como dijo nuestro mismo Señor Jesucristo: si no te arrepientes, yo quitaré tu candelero. Es decir, tú no volverás a alusar con la luz del Evangelio. Ahora bien, pero dirá alguno, pero si seguimos los métodos de la Escritura, pues entonces no vamos a crecer. Hermanos, nosotros somos llamados a edificar sobre la roca, a edificar, a dejar que sea Cristo el que edifique su iglesia, por medio de sus métodos, por medio de su poder, por medio de su evangelio. Porque muchos se verán preocupados y dirán, es que si seguimos las ordenanzas, por ejemplo, de Mateo 18:15, la gente se va a ir. Y eso es una realidad, que sí es cierto, la gente se va. Sí, la gente se va, pero los cristianos no. ¿Me explico? Los profesantes nominales, digamos de dientes para afuera, sí se van a ir, pero los cristianos no. ¿Y cuánto más? Ahora imagínense si seguimos el modelo bíblico de la disciplina eclesiástica, hermanos. Si seguimos el modelo bíblico de la disciplina eclesiástica, hermanos, eso es cortocircuito a las estrategias numéricas de mercadotecnia y de crecimiento. Yo los desafío a buscar en cualquiera de los métodos de crecimiento más populares, busquen si está la disciplina bíblica y eclesiástica en alguno de esos puntos. Está totalmente ausente. ¿Por qué? Porque su propósito es lo opuesto: traer más gente a como dé lugar. Pero si el Señor ha dicho, debemos aplicar Mateo 18:15 en la iglesia y debemos disciplinar y expulsar de la comunión al que no se someta a la palabra, al que no quiera obedecer después que se le ha exhortado 1, 2 y toda la iglesia.
Hermanos, dicen ellos, pues no, imagínate, entonces ¿cuántos vamos a quedar? Vamos a quedar aquellos en los que Cristo ha hecho una verdadera obra en el corazón. Esos son los que van a quedar. ¿Ustedes creen que esas congregaciones numerosas, en esas mega iglesias, se aplica Mateo 18:15? ¿Creen ustedes que en aquellas grandes congregaciones numéricas y que andan captando gente, ellos están exhortándose cuando ven el pecado unos a otros, siguiendo el procedimiento de Mateo 18:15 de la disciplina? ¿Ustedes creen que esas congregaciones numerosas y mega iglesias aplican la disciplina? Si el pastor de la mega iglesia, una de las mega iglesias protestantes más grandes de Guadalajara, dijo, pues yo ni siquiera sé, ni sé los nombres de todos ustedes, ¿cómo voy a saber si son salvos? Así lo dijo literalmente. ¿Piensan ustedes que eso es ser una iglesia bíblica? ¿Es ser un pastor bíblico? Que prácticamente dice, no sé ni me interesa. Y de hecho dice, allá ustedes y Dios. Hermanos, eso y el catolicismo es básicamente lo mismo. Pero nosotros somos llamados a obedecer, no a dar resultados numéricos. Nosotros somos llamados a obedecer, hermanos, la Escritura, no a dar resultados numéricos. En el tribunal de Cristo no nos será demandado cuántas personas asistían a nuestra iglesia, sino en el tribunal de Cristo nos será demandado si obedecimos o no obedecimos a la Escritura. Eso es lo que nos será demandado. No cuántos asistían. Así que despojémonos, hermanos, de una vez de ese paradigma evangelical de los números. Despojémonos ya de una vez por todas de ese paradigma evangelical de los números, de el éxito y los resultados materiales, y aferrémonos a la roca de nuestra salvación, que como una piedra angular sostenga nuestra profesión de fe en Él y sostenga también nuestra iglesia. Despojémonos pues de esa forma de pensar, de ese pensamiento que hemos dicho que quedó tatuado, hermanos. Y como decíamos al principio, se considera un poderoso argumento en el evangelicalismo en nuestro tiempo. Y abracemos a la roca de la salvación. Abracemos la piedra angular y aferrémonos a ella, hermanos, porque ahí está nuestra salvación y la preservación de nuestra iglesia. Porque el mismo que dijo a los líderes religiosos de la falsa religión que el reino de los cielos sería quitado de ellos, ese mismo dijo también, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Miren qué palabras tan consoladoras, hermanos. Mientras que a aquellos labradores malvados que quieren el fruto para sí mismos, el Señor les dice, el reino de Dios es quitado de ustedes. Dice nuestro Señor en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña. Noten, el reino le es quitado a aquellos que quieren los frutos para sí y es dado a una manada Dice, a vuestro Padre le ha placido
daros a ustedes el reino. Se lo quitó a los enfocados en sí mismos y que quieren los frutos para sí, y se lo entregó a una manada pequeña. Y miren cómo el Señor está diciendo, ahí está el reino. Ahí está el reino. En esa manada pequeña. No en aquellos labradores malvados que solo querían y buscaban el fruto para sí. El Señor consuele y trate nuestros corazones con su palabra. Oremos al Señor.